Hola, ¿cómo están, queridos niños? Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes y vamos a escuchar una linda historia que nos viene de la división africana centro-occidental. Esta vez la historia viene de Liberia. Aquí nosotros podemos ver el mapa y hoy vamos a escuchar una historia de Albert, cuando Albert tenía 8 años de edad. ¿Saben qué? Él y su papá vivían allí en Liberia, pero ellos tenían una costumbre. El papá sembraba arroz y ¿saben qué hacían? Los dos se iban a una montañita que estaba cerca a su casa y llevaban un plato de arroz. Este plato de arroz le echaban coco, le echaban nueces y también le ponían aceite de palma roja. Y todo esto lo llevaban en un plato, se iban a esa montañita y ahí había un árbol. Y iban y el papá levantaba el plato y decía para que le ayude a tener buena cosecha. Cada problema que el papá tenía o tenía en la familia de ellos, se iban y ofrecían un plato de arroz al arbusto, al árbol, y lo dejaban ahí y ellos se regresaban a su casa. Por ejemplo, ellos querían saber si podían plantar arroz para poder tener una buena cosecha. Ellos llevaban su plato, lo ponían al lado del árbol y regresaban a su casa. Ellos pensaban que los antepasados de ellos, si se comían todo el arroz, entonces ellos significaba que sí estaban de acuerdo que hagan lo que querían hacer. Pero si encontraban la comida, entonces era una respuesta negativa. Entonces ponían la comida y ellos tenían que regresar. El papá le había dicho a Albert que no podía ir a mirar a ver qué estaba pasando, sino que ellos tenían que esperar hasta el día siguiente, ir nuevamente y mirar. Y eso pasó. Pusieron la comida, se regresaron, al día siguiente se fueron los dos juntos y en el plato no había nada. No había ni un granito de arroz. Y Albert decía, eso quiere decir que sí podemos sembrar y que nos va a ir bien. Otra cosa curiosa es que Albert le decía a su papá hijo y el papá le decía a Albert papá. Y ellos siempre se trataban así. Cuando Albert quería hablarle a su papá, le decía, hijo, ¿cómo estás? O quiero esto. Y el papá le decía, papá, papá, ven para aquí, papá, haz esto, papá, vamos a ir al árbol. ¿Saben? Y esa costumbre ellos tenían, porque ellos pensaban, el papá pensaba que su papá había muerto y había reencarnado en Albert, en su hijo. Entonces por eso él pensaba que su hijo era su papá. Y Albert le llamaba a su papá hijo. Y esta creencia ellos los tenían por muchos años hasta que a Albert lo mandaron a una escuela adventista. Y en la escuela adventista él vio que era diferente. Entonces sus amigos, al darse cuenta que él le decía hijo a su papá y su papá le decía papá a él, le preguntaron, ¿y qué es eso? ¿Por qué tu papá te llama papá? Entonces él estaba medio confundido y dijo, yo voy a preguntar. Y se fue y preguntó a un maestro. Y el maestro se sentó con él muy amablemente y le dijo, mira, vamos a ver lo que dice la Biblia. Y ellos buscaron un versículo que se encuentra en Job 14:12. ¿Saben qué dice el versículo? Pero mientras el cielo exista, el hombre no se levantará de la tumba, ni despertará de su sueño. Albert se quedó. Él nunca había escuchado eso. Él no sabía que cuando una persona muere es como dormir,
pero se queda ahí, no se levanta ni se reencarna en otra persona como ellos pensaban. Entonces, Albert sintió que eso era la verdad, él aceptó eso y se fue a su casa, y cuando se fue a su casa le contó a su papá lo que él había aprendido. Y el papá de Albert no sabía leer, entonces Albert le leyó a Job 14:12. ¿Recuerdan lo que dice? Mientras el cielo exista, dice, el hombre no se levantará de la tumba ni se despertará de su sueño. ¿Saben? El papá de Albert también creyó eso. Y ellos desde ese momento empezaron a asistir a la iglesia para aprender más de Jesús. Pero ellos cambiaron ahora. Ahora el papá le decía a Albert, hijo, y Albert le decía a su papá, papá, como todos nosotros sabemos y lo hacemos, ¿no es cierto? ¿Saben? Las ofrendas de este trimestre van a ir para esta división y quieren hacer una escuela en Bukanga, en Liberia. Entonces nosotros seamos generosos con nuestras ofrendas. Recordemos cada semana guardar nuestras ofrendas en alguna cajita, en algo que tú tengas para guardarlas y hacerlas llegar a la iglesia donde nosotros asistimos para poder ayudar a esta división y poder hacer una escuela todos juntos. ¿No te gusta la idea? Nosotros damos nuestra ofrenda y estamos ayudando a construir una iglesia o una escuela para que más personas, así como Albert, aprendan acerca de Jesús. Que Dios nos acompañe y nos bendiga.